Q Gold Resources anunció acuerdo de adopción por propiedad de plata de Surupana. PPX se prepara para el reinicio de la minería en Igor. Kuya Silver completa colocación privada anunciada por $12.3 millones canadienses. Rio Silver adquiere una nueva concesión de oro plata en Niñobamba. Socio de Hochschild en Canadá anunció primera estimación de recursos para SNP. Winshare aumenta la colocación privada a $1.32 millones canadienses. Lida Resources adquiere más denuncios entre sus minas San Vicente y Quirubilca. Peruvian Metals solicita permisos para explorar y desarrollar mina María Norte. Guarón y Morococha pasan a cuidado y mantenimiento por COVID-19 positivos. Acreedores laborales de Dove Run exigen al MINEM liberación de fondos del fideicomiso PAMA. Hanan Metals aumentó a 43 sus concesiones mineras en San Martín. Exportaciones de cobre en Perú se contraerían en 25% este año. Minera Andina, ahora más cerca de la gente, a través de nuestros servicios. Diseño y producción de eventos especializados, digitales y audiovisuales. Contenidos para redes sociales, marketing digital. Transmisiones en vivo de eventos corporativos. Déjese conectar, asesorar y relacionar con el mundo, promoviendo eventos para tu marca y reuniones de negocios en el Perú y el extranjero. Para obtener mayor información, comunícate a los teléfonos 946-182-393 o 6831-598. Minera Andina, estamos aquí para que tu comunicación sea más fácil. Buenos días amigos, estamos en una nueva versión del noticiero Minera Andina, ahora con el economista Fernando Romero Neira. Él es gerente del Instituto de Cultura Ciudadana del Cusco, es consultor asociado a Conacción y es coordinador en temas de saneamiento de la Fundación Cordón de Plata. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre el agua, el saneamiento urbano y rural, ¿no? Porque de repente todos tenemos la idea, bueno, en las zonas rurales remotas, el río, la lluvia. ¿Puedes contextualizar un poquito el espacio, digamos, donde se desarrollan estos, así en breve? Sí, brevemente. Definitivamente hay una brecha sustancial entre los niveles de cobertura de agua y saneamiento, entendiendo saneamiento como sistemas de eliminación discreta, ¿no? Entre el ámbito urbano y rural. Para comenzar, en cuanto a coberturas, mientras que en el ámbito, acá tengo una información estadística, mientras que en los sistemas de agua, en el ámbito rural, la cobertura llega más o menos a 75-76%, en el ámbito rural, perdón. En el ámbito urbano estamos hablando de un 95-90%, ¿no? Mientras que en el tema de sistemas de eliminación discreta, en el ámbito rural alcanzamos un 28%, en el ámbito urbano subimos hacia un 80%, hablando en cifras redondas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pero la real cobertura está en el tema de la calidad del agua que consume el ciudadano, ¿no? Cuando digo calidad del agua me refiero a el agua si es potable o no es potable. Y uno de los indicadores comúnmente utilizados es si el agua tiene el nivel de cloro suficiente. El tema de suficiencia en el cloro lo define el Ministerio de Salud a través de DIGESA y todo un marco normativo al respecto, ¿no? Entonces, encontramos en la sorpresa de que en el ámbito rural, aproximadamente el 3.8% de la población rural que tiene sistemas de agua en sus domicilios consume agua clorada, agua potable, agua sin contaminación. Mientras que en el ámbito urbano, esto se eleva a, hablemos de un 60% aproximadamente, ¿no? Pero lo que podemos observar en las cifras que estoy comentando es la desigualdad que existe entre la atención
entre la cobertura y la calidad de servicios de los sistemas de agua y eliminación de excretas en el ámbito urbano con respecto al ámbito rural, ¿no? Y es en el ámbito rural donde también se concentran las mayores brechas, ¿no? Las mayores brechas sociales, los mayores indicadores de pobreza, tanto en la dimensión social como económica. Entonces, creo que debemos de incidir en focalizar los trabajos, al menos en el tema que estamos tratando, de no solamente instalar sistemas de infraestructura en agua y eliminación de excretas, baños, sino también en el desarrollo de capacidades, cambio de hábito de higiene, cultura sanitaria en la población rural, ¿no? Y para ello debemos de trabajar sobre los gobiernos locales. Dime, qué interesante, Fernando. Y dime, ¿quiénes son los actores principales ya sabemos que bueno, en la zona urbana tenemos a Sedapal, el Ministerio de Vivienda, ¿no? En las zonas rurales tenemos un Sedapal, ¿quién es el que organiza, que gobierna, que limpia, que hace todo el tema? El equivalente a Sedapal. Tu pregunta es muy interesante. Mira, mientras que en el ámbito urbano tenemos en Lima, Sedapal, y en el resto de regiones ámbito urbano, a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, o sea, las famosas EPS, ¿no? Que son empresas públicas, muchas de ellas están bajo la supervisión de OTAS, todas bajo supervisión de OTAS, pero muchas de ellas tienen un tratamiento especial con OTAS debido a su situación económica financiera en rojo, y hablamos de las 50 que hay, pues fácil unas 35 están en el problema. En el ámbito rural tenemos a estas organizaciones comunales prestadoras de los servicios de agua y eliminación de excreta, comúnmente denominadas Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, las famosas JAS. Las JAS, de acuerdo al Decreto Ley 1280 y su reglamento y modificatorias, son organizaciones civiles de carácter privado, ¿no? Entonces, este es un tema de mucha discusión. Privado, como lo entendemos, privado nosotros, de que tengo mi empresa privada. No en esos términos de empresa privada, pero sí en el tema del encargo, ¿no? Porque la ley dice, los responsables de los temas de agua, sistemas de agua y eliminación de excretas en el ámbito rural son las municipalidades distritales, ¿no? Que de manera indirecta encargan el tema en el ámbito rural, o sea, poblaciones con menos de 2,000 habitantes, a estas organizaciones comunales llamadas JAS, ¿no? Sin embargo, estas JAS tienen esa característica jurídica, son de carácter privado, ¿no? Entonces, aquí en mi lectura y la experiencia que tengo, hay una desigualdad definitivamente frente a un derecho humano. El agua y saneamiento es un derecho humano a partir del 2010, por Naciones Unidas, se constituye un derecho humano, tanto así que hay una modificatoria en la Constitución con respecto a este tema en específico, ¿no? Entonces, acá, mientras que en el ámbito urbano tenemos empresas prestadoras de servicio que son públicas, ¿no? Trabajan bajo un régimen público, o sea, todo su sistema, presupuesto, en fin. Mientras que al otro lado tenemos a las JAS, que son de carácter privado, ¿no? Y la comunidad se organiza para prestar el servicio. Evidentemente, todo está reglamentado. Para que tengamos una idea general, el sector tiene esta estructura en un nivel vertical. A nivel nacional está el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ente rector, y también está la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es el ente regulador, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Vivienda tiene, en lo que es rural, tiene el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que es un programa presupuestal, ¿ya? Y luego bajamos al nivel regional y nos encontramos con las direcciones o gerencias regionales de vivienda, construcción y saneamiento que tienen este encargo, ¿no? Y seguimos bajando de los gobiernos locales y nos encontramos que los gobiernos locales tienen su área técnica municipal. Estas áreas técnicas municipales, estamos hablando del tema rural, son las encargadas de asistir, supervisar, apoyar, dar asistencia técnica a estas juntas administradoras de servicios de saneamiento en el ámbito rural, ¿no? Entonces, te acabo de mostrar la estructura vertical de servicios de agua y eliminación de excretas en el tema rural. ¿Y entonces el problema, cuando me decías de la calidad de agua, quiere decir que estas juntas tienen deficiencias, me imagino tendrán sus capacidades, pero
¿por qué es que entonces, si existen estas juntas, no hay calidad de agua? No tienen las juntas la capacidad suficiente, el dinero suficiente, ¿qué es lo que les falta? ¿Por qué no hacen ese trabajo de calidad de agua? Y enganchemos esto con el tema, si tú conoces de los entornos mineros, si es que eso es un poco diferente o no. Ya. Bien, las juntas administradoras de servicios de saneamiento tienen años de estar en el sector y en la actividad, y tienen un problema estructural, ¿no? En primer lugar, son organizaciones que tienen muchas debilidades. Me imagino. Autofinancian, se autofinancian, Autofinancia. se autofinancian, ¿no? Con las cuotas familiares, ¿no? Se definen las cuotas familiares, tiene una metodología que está establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Hay una resolución directoral, una reciente de hace unos meses, del año 2020, que establece cuál es el procedimiento, ¿no? Había otra anterior, más simple, por cierto, ¿no? Entonces, estas juntas administradoras también, la junta directiva que cumple esta función de administrar, operar y mantener estos sistemas de agua y eliminación discretas en los centros poblados rurales, entendiendo por ello poblaciones con menos, centros poblados con menos de 2.000 habitantes, cumplen una función ad honorem. Hay un tema de voluntariado, ¿no? No es que al presidente de la Junta se le paga un honorario, una remuneración, Claro. o mucho menos. O sea, el tiempo que ellos dedican a esta función es Es ad a honorem. costa, claro, a costa de sacrificio de sus propias actividades agrícolas, pecuarias o comerciales, ¿no? Sacrifican esas horas para dedicar a la atención de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es por lo pronto una de las grandes debilidades que tiene, ¿no? Ahora es cierto que en el sector se está avanzando. Hace más o menos un año o 2 años, el sector vivienda y construcción y saneamiento implementó un proyecto piloto en el tema de cloración del agua, ¿no? Porque, como te dije hace un momento, ¿no? Tenemos niveles de cobertura interesantes en el ámbito rural, 77%, Claro. 75%, tienen sistemas de agua en el ámbito rural. Sin embargo, apenas el 3.8, 4% O sea, promedio, promedio a nivel nacional rural consumen agua clorada, o sea, agua sin contaminante, ¿no? Entonces, ya se ha implementado un proyecto piloto en cloración, que se ha implementado en 3 regiones, Puno, Cusco y Piura, y seguramente que ya el ministerio implementará este programa ya a nivel nacional, que sería realmente lo lógico. Sería absurdo que sigan con un piloto. claro. Debieron además no partir de un piloto, sino de frente implementar a nivel nacional, porque Claro. la evidencia es clara, ¿no? O sea, hay población rural que está consumiendo agua contaminada. Es que es increíble. Y dime, ¿cuáles son las zonas que, digamos, a nivel nacional donde tú ves que hay una mayor, mejor dicho, menor o mayor deficiencia en estos términos de acceso al agua y al saneamiento? Ya, nuevamente analizando el tema entre lo urbano y lo rural, las mayores brechas se encuentran en el ámbito rural, ¿no? Cuando hablamos de No, ámbito no, sí, rural, sí, pero ¿qué regiones me refiero? ¿Qué regiones hablemos del ámbito rural? de sierra y selva, ¿no? Y selva tiene sus propias complicaciones también, ¿no? Porque en la selva, por ejemplo, como hablamos de la selva baja, por ejemplo, donde los niveles freáticos son altos, o sea, el nivel del agua es alto, pues hay situaciones complicadas con los sistemas de eliminación discreta, o el acceso al agua también requiere tratamientos especiales, agua por bombeo, entonces se hace más costoso, ¿no? El acceso al agua en estos centros poblados, y son centros poblados rurales donde los niveles de pobreza pues Claro. son abiertos. En consecuencia, financiar un sistema de bombeo de agua para consumo humano pues resulta a veces inviable o poco sostenible, ¿no? Entonces hay ¿Y, que abordar todo ello, sí. y cuánto, en términos de inversión, cuánto piensas tú que debería ser la inversión para, no sé si hablamos de cerrar brechas, ¿no? ¿Cuánto tienes dimensionado más o menos cuánto sería esa inversión a nivel nacional? Para que tengas una idea, más o menos en los últimos 10, 12 años, la inversión en agua y eliminación de excretas en el ámbito rural suman unos 15.000 millones de soles, ¿no?
y nos encontramos con los problemas que estamos comentando aquí, ¿no? En este momento, o sea, tengo conocimiento que la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Vivienda ha formado un equipo bastante interesante y está asistido por Cooperación Internacional. Está diseñando el Plan Nacional de Saneamiento hacia el 2025, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estimaciones claras y concretas de cuánto se requiere para cerrar esta brecha. Pero definitivamente son varios miles de millones de soles, pero ahí no está el problema, Maybi. El problema está en que, si bien es cierto, la infraestructura es importante y sustancial, como tú estás observando, hemos invertido en 10, 12 años 15.000 millones de soles, además de lo anterior, y hemos logrado un nivel de cobertura en sistemas de agua en el ámbito rural del 75-77%, sin embargo, apenas el 3-4% de la población rural consume agua clorada. Claro, Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. El asunto está más allá de la inversión en infraestructura, que va a tu pregunta hacia el 2025, por ejemplo, es cuál es el planteamiento que se está haciendo para fortalecer la institucionalidad, fundamentalmente municipal, por un principio de subsidiariedad, para poder levantar esos indicadores. Porque si con este nivel de cobertura de 75-77% en agua, ámbito rural, tengo consumo de agua sin contaminantes del 4%, si yo implemento un programa de cloración y un fortalecimiento institucional a las áreas técnicas municipales que trabajan directamente con las JAS, entonces, y hablemos de un trabajo constante, sistemático, estructurado, de mediano plazo, 4 o 5 años, tranquilamente puedo llegar yo al 2025 con, obviamente, mayor cobertura, pero con unas juntas administradoras fortalecidas, ¿no? Empoderadas, con capacidades, A y eso me... estén Claro. clorando sus sistemas, ¿no? Ahí es el asunto, ¿no? El tema institucional. Y las JAS son parte del sistema de esta estructura del sector de aguas de eliminación discretas en el ámbito rural. Claro, cuando me referí un poco a cerrar las brechas, era un poco las dos cosas, ¿no? Porque tanto la infraestructura como ese tema que acabas de mencionar, que entonces debe ser todavía mucho más. Y un poquito para ir cerrando el asunto, después podemos en otra oportunidad continuar, porque es un tema muy, muy importante. En los entornos mineros, ¿tú sabes si este tema es diferente? ¿Hay algún asunto sobre si ahí se contribuye con la cloración o con las capacidades? ¿Sabes tú? Antes de responder tu pregunta, permíteme cerrar la anterior. Tú sabes, de acuerdo a estadística oficial, en el ámbito rural, ¿cuánta de la población rural se lava las manos después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de cocinar y antes de consumir los alimentos? De acuerdo a estadística oficial, no hablamos más del 5 o 6% de la población. ¿Ah? Y por otro lado... que ahora en pandemia, o sea... Así es. Ahora, por otro lado, otro indicador importante es aquellos que tienen baño, ¿no? Esta unidad básica de saneamiento, el baño digno, de ese 28% que tiene el baño, ¿cuántos mantienen su baño limpio? Estamos hablando de un 25-26%. O sea, 1 de cada 4 tiene su baño limpio. Los otros 3 tienen el baño sucio, es decir, se constituye un foco de contaminación dentro de la vivienda, ¿no? Entonces hay problemas de diarrea, desnutrición aguda, finalmente desnutrición crónica y todo aquello, ¿no? Entonces, y problemas en educación y salud. Claro, es todo un encadenamiento perverso, ¿no? Encadenamiento, ¿no? Perverso. Claro. A tu pregunta, también, las empresas, el ámbito de intervención de las empresas mineras, ahí encontramos algunos gobiernos locales, evidentemente centros poblados, en donde también debemos de continuar reforzando aún más a estas áreas técnicas municipales para que tenga un impacto interesante sobre las juntas administradoras de servicios de saneamiento, de manera que se constituya inclusive como un modelo a reflejar, a poder copiar por el resto de gobiernos locales que se encuentren fuera de esa área de intervención, ¿no? Y la importancia de que estas empresas mineras, dentro de su rol de responsabilidad social, puedan trabajar de manera articulada con los gobiernos locales correspondientes y con el gobierno y los gobiernos regionales dentro de los que se encuentren, ¿no? Muy bien, Fernando. Como te digo, el tiempo acá nos traiciona un poco, pero está muy interesante. Podemos continuar
conversando después. Te agradezco mucho estos datos que nos has dado, la verdad que es muy preocupante y qué bueno si es que, bueno, aunque sea tarde, el gobierno puede prestar mucho más atención ahora también con la pandemia que nos ha abierto ojos más allá de lo evidente, creo. Bueno, Fernando, seguimos en contacto, muchas gracias y amigos, vamos a pasar a una pausa comercial. Minerandina les presenta la última actualización de su directorio de proyectos mineros y de exploración del Perú. Una foto del avance y estado de los principales proyectos mineros. Esté preparado y tome sus mejores decisiones de inversión con esta valiosa información.